este video vamos a hablar sobre varios teoremas que se relacionan directamente con la transformada de Laplace. Esos teoremas son el primer y el segundo teorema del desplazamiento. Arranquemos por el primero. Bien, el primer teorema del desplazamiento dice lo siguiente. Si nosotros tenemos la transformada de Laplace del producto de dos funciones, cuya una de estas es una exponencial del tipo Euler elevado a la AT, entonces el producto de dicha función, o sea, la transformada de Laplace del producto de estas funciones va a ser igual a la transformada de Laplace desplazada en A unidades, siempre y cuando la transformada de Laplace de f de t sea igual a f de s. Bien, básicamente acá lo que nos permite hacer esto es justamente si nosotros tenemos un producto de dos funciones, cuya una de estas es Euler a la AT, en vez de recurrir a la transformada de Laplace por definición, lo que hacemos es aplicamos este teorema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nuestra función f de t es una función muy complicada de resolver, a la hora de resolver la integral por definición de esa función f de t, que es difícil de resolver ya de por sí, multiplicada por esta exponencial, el proceso ya va a ser más complejo a la hora de resolverlo por la transformada de Laplace por definición. Por eso se recurre al primer teorema del desplazamiento. Este primer teorema justamente vamos a tener un desplazamiento en la variable s. Lo que voy a hacer ahora es la demostración de dicho teorema para que entendamos un poquito más. Bien, la demostración es la siguiente. Si nosotros tratamos de hacer la transformada de Laplace de esta expresión por definición, va a ser lo siguiente. Recordemos que la transformada de Laplace por definición es la integral impropia unilateral que va de 0 a infinito de una función f de t por un núcleo de transformación por diferencial t. Bien, esto es igual a f de s, a la función transformada. Recordando que s es la variable ficticia, que a la hora de resolver la integral justamente no afecta a la hora de la resolución de la integral porque es una variable ficticia, pero pasa a ser la variable de la función transformada. Bien, si nosotros hacemos por definición la expresión de aquí arriba, nos va a quedar lo siguiente. La integral impropia de 0 a infinito de f de t por Euler a la AT por nuestro núcleo de transformación, que es Euler a la menos st por diferencial t. Acá aplicamos propiedades de producto. Si tenemos propiedades de exponente, exponente de igual base, se suman sus coeficientes. Al sumar sus coeficientes podemos sacar factor común menos t y la expresión nos va a quedar de la siguiente manera. La integral impropia de 0 a infinito de f de t por Euler a la menos t y entre paréntesis s menos a por diferencial t. Nos damos cuenta que esta expresión es es prácticamente exacta a la definición de la transformada de Laplace. Lo único que cambia es que este paquetito que tenemos acá entre paréntesis de s menos a ahora ya no es s únicamente, sino que es s menos a. Pero recordemos que s es una variable ficticia, entonces podemos tomar a todo ese paquete como s menos a, como una expresión ficticia. Entonces básicamente esto vendría a ser la definición de la transformada de Laplace. En consecuencia va a ser f mayúscula de s menos a. ¿Por qué? Porque este paquetito vendría a representar nuestra variable ficticia, entonces lo escribimos de esta manera y por eso es la función desplazada en a unidades. Si lo queremos ver gráficamente, básicamente sería esto. Siendo los ejes de nuestra función transformada, es decir, s y f de s, es como que nosotros tengamos una función, por ejemplo, supongamos que tenemos esta función de acá, y la desplazamos. Entonces, esa función va a arrancar en a, y por eso va a ser f de s menos a, básicamente. Una cosa importante es que nosotros, el primer teorema de desplazamiento justamente es un desplazamiento en la variable s. En consecuencia, al haber una transformada de Laplace, también existe la antitransformada de Laplace, es decir, el Laplace inverso. En consecuencia, tenemos que tener mucho ojo cuando resolvemos antitransformadas de Laplace, porque todos los desplazamientos en la variable s tienen que ser iguales en cada término, para después así poder aplicarle la antitransformada de Laplace. Si queremos explicar el segundo teorema del desplazamiento, sabemos que,
¿Para qué utilizamos el segundo teorema del desplazamiento? El segundo teorema del desplazamiento se utiliza para hacer transformada de Laplace de funciones por tramos de forma más sencilla. Ya que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una función f de t que está escrita por tramos, por ejemplo en f1, f2 y f3, por ejemplo de 0 a, de a b y para t mayor a b, por ejemplo. Bien, si nosotros tenemos esta función por tramos, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es la transformada de Laplace de cada uno de los tramos. Vemos que, por ejemplo, para resolverlo mediante la definición, podríamos hacer la transformada de Laplace de cada uno de los tramos y después sumar cada una de estas transformadas. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre acá? Si nosotros tenemos muchos tramos, o si justamente nuestra función está definida por tramos, y esos tramos, las funciones que están en cada uno de los tramos son difíciles de resolver inclusive, al hacerlo por definición el proceso se hace muy tedioso y muy complejo, entonces por eso se recurre al segundo teorema del desplazamiento. Para poder entender por qué el segundo teorema del desplazamiento está escrito de esta forma, tenemos que saber a qué hacemos referencia cuando nos referimos a esta función escalón. Entonces vamos a explicar qué es una función escalón unitario y vamos a hacer el análisis de justamente cómo podemos escribir funciones por tramos mediante diferencia de escalones. Voy a hacer primeramente todo el desarrollo, así después simplemente se lo explico, y luego de eso partimos con la demostración del segundo teorema del desplazamiento. Bien, vamos a mencionar lo siguiente. Nosotros tenemos una función escalón unitario. Si nosotros tenemos una función escalón unitario, es la siguiente. Va a ser 0, o sea, se está definida por tramos, siendo para todo valor menor a 0, 0. Y como es unitario, para t mayor a 0 va a ser igual a 1. Si este escalón unitario nosotros lo desplazamos en a unidades, nuestra expresión por tramos vendría a ser la siguiente y su gráfica vendría a ser la siguiente. Es decir, que para valores menores a a, el escalón va a estar desactivado, y para valores mayores a a, mayores o iguales a, el escalón va a estar activado. Bien, con esto que mencionamos podemos hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos una función f de t, cual sea, o sea cualquiera, y a esta función f de t nosotros le aplicamos un escalón desplazado en a unidades, quiere decir que la función para valores menores a ese valor de a, la función va a estar desactivada, o sea, básicamente va a valer 0. Y una vez que los valores sean mayores o iguales a a, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como es un escalón unitario, para valores mayores o iguales a, el escalón vale 1. En consecuencia vamos a tener la función f de t. Entonces la representamos de esta manera. Bien, ahora si nosotros agarramos la función, la multiplicamos por menos 1, o sea, a f de t, la multiplicamos por menos 1, vamos a tener la imagen invertida. Y si a su vez aplicamos un escalón, pero en vez de hacerlo en a, hacerlo en b, nos va a quedar esta función. Y gráficamente tendría que ser esta expresión. O sea, gráficamente tendría que ser esto. Si nosotros sumamos ambas funciones, o sea, esta función más esta función, lo que vamos a obtener va a ser lo siguiente. La función va a estar desactivada para todo valor entre 0 y a. Después va a estar activa la función, y luego de b la función se va a desactivar. Pero esta forma de desactivarse es debido a que al ser esta imagen, al ser negativa, y al sumarla con esta expresión, cuando lleguemos a b, esta imagen va a ser positiva, esta imagen va a ser negativa. Al sumarlas se van a anular entre sí. En consecuencia, justamente podemos decir que se desactiva la función. Entonces vamos a obtener un tramo, el tramo que va de a a b. Ese tramo se puede expresar de la siguiente manera. F de t por, en este caso, h de t menos a menos h de t menos b. El escalón en el cual se activa la función y el escalón en el cual se desactiva la función. Bien,
¿A qué conclusión llegamos con todo esto? A que entonces podemos representar funciones por tramos, que es lo que hicimos acá, encontramos un tramo, mediante diferencia de escalones. Gracias a esto entonces podemos ahora sí resolver, podemos demostrar por qué se utiliza un escalón a la hora de hacer el segundo teorema del desplazamiento. Ahora voy a borrar esto, voy a hacer la demostración del segundo teorema y se la voy a pasar a explicar. Para hacer la demostración lo que hacemos es partimos de esta función y hacemos la transformada de Laplace por definición de dicha función. Entonces nos va a quedar la integral impropia de 0 a infinito de nuestra función multiplicada por el escalón, ambas desplazadas en unidades, multiplicada por nuestro núcleo de transformación por diferencial t. Nos damos cuenta que esta función la podemos escribir en su función por tramos. Una integral que va a ir de 0 a A y otra integral que va a ir de A a infinito. Esta primera integral, analizamos lo siguiente, nosotros sabemos que en el intervalo de 0 a A el escalón vale 0. En consecuencia, el integrando va a ser 0, por consecuente, el resultado de esta integral va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar esta segunda integral. Y de acá nos damos cuenta que en esta integral que va de A a infinito, nuestra función escalón unitario vale 1. Entonces directamente escribimos la función desplazada en A unidades y justamente el escalón vale 1. Bien, tenemos nuestro núcleo de transformación, diferencial t. Ahora lo que vamos a hacer es, tenemos nuestra integral que va de A a infinito de nuestra función desplazada en A unidades multiplicada por Euler elevado a la menos st por diferencial t. Hacemos una sustitución, decimos que u es igual a t menos a. Entonces si nosotros hacemos dicha sustitución, diferencial u va a ser igual a diferencial t. Pero al hacer esta sustitución, tenemos que analizar qué es lo que pasa con nuestros límites de integración. Si nosotros a t le damos el valor de infinito, entonces el resultado va a ser infinito. El resultado va a ser infinito, porque infinito menos a es infinito. Ahora, si le damos el valor del límite inferior, que es a, va a ser a menos a, va a ser igual a 0. Entonces, nuestra nueva integral va a ir desde 0 a infinito. Bien. Y acá si despejamos t, nos queda que t va a ser igual a u más a. Reemplazando nuestra expresión, nos queda de la siguiente manera. La integral de 0 a infinito de f de u por Euler elevado a la menos s por u más a, que u más a vendría a ser t. Es lo que está acá. Bien. Acá lo que podemos hacer es ocupar propiedades de exponente y nos damos cuenta que vamos a tener Euler elevado a la menos su por Euler elevado a la menos sa. Ese Euler elevado a la menos sa es una constante, entonces sale fuera de la integral y tenemos Euler de menos as por la integral de 0 a infinito de f de u por Euler a la menos su por diferencial u. Nos damos cuenta que esta integral de acá es exactamente igual a la definición de la transformada de Laplace. Lo único que cambia es que en vez de ser en variable t, es en variable u. Pero sigue siendo la definición de la transformada de Laplace. En consecuencia, la podemos escribir como f de s. Básicamente, entonces, el resultado final se demuestra que es Euler elevado a la menos a s por f de s. Es decir, va a ser nuestra función transformada por una exponencial del tipo Euler elevado a la menos as. Y de esta forma queda demostrado el segundo teorema del desplazamiento. Y bueno, básicamente esto es todo. Hemos hablado del primero y del segundo teorema del desplazamiento. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo. Vení, capo, vení. Las buenas se van al cielo y las malas a mi scooter.